buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, si pudiera explicarnos, pues los daños se cifran a manera general y preliminar en aproximadamente 40,000 millones de pesos, estos daños tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. ¿En realidad no va a haber un impacto económico? Bueno, me parece que en términos generales podríamos dividir la afectación en las zonas en donde pues, lamentablemente los sismos, en donde además algunas también tuvieron problemas de huracanes, por ejemplo en Oaxaca, sí causarán un efecto, me parece, negativo. Es decir, hay varios municipios en estas entidades, Oaxaca, Chiapas, los sismos que azotaron a la Ciudad de México, Morelos, en donde parte de la actividad productiva sí se ha detenido. Evidentemente que eso a nivel nacional marca una diferencia porque en el occidente, en el norte de la República, ahí pues no hay afectaciones. Y entonces me parece que si bien se puede decir que en términos generales la economía de México seguirá creciendo, habrá regiones en donde sí tendremos una afectación. En estas regiones, ¿cuáles serían las afectaciones para el ciudadano de a pie? Bueno, yo creo que en casos como Chiapas, Oaxaca, sí enfrentamos la posibilidad de que los bienes, que los servicios no sean lo suficientes a las necesidades de las personas. El empleo mismo puede verse afectado. Las necesidades de gasto de las familias no pueden ser cubiertas si no hay empleo. Y algunos lugares como Juchitán, pues efectivamente tienen este problema. Y existe la posibilidad de que exista algún efecto inflacionario, es decir, que ante la escasez de bienes, pues evidentemente pudiera existir algunas presiones de inflación en esos lugares. Algo similar ocurre en Morelos y en la propia Ciudad de México, digamos que la vivienda sobre todo puede verse afectada. La vivienda. Doctor, buenas tardes, le saluda Lea Almanza. tardes. En este sentido, si bien el crecimiento puede ir en nuestro país, pero ante estos efectos negativos particulares en las entidades, ¿qué medidas se tendrían que tomar por parte de las autoridades pues ante estos riesgo en cuanto a la generación de empleos, este panorama de escasez de bienes y pues de inflación, por supuesto, que se pueda dar en estas zonas? Creo que lo primero es poner a la reconstrucción en el centro del próximo presupuesto de egresos. Es decir, lo que tenemos que observar es que el presupuesto de gasto tiene que privilegiar infraestructura, desarrollo de escuela, de vivienda, la recuperación de puentes caminos. Es decir, eso es fundamental y me parece que por lo tanto tendría que existir un incremento en la parte de infraestructura. Segundo, sí me parece que tomar medidas fiscales en esta zona que favorezcan la inversión. Es importante que se genere empleo, que permita que las personas afectadas tengan ingresos para poder enfrentar esta coyuntura. Y evidentemente un tercer aspecto pues es evitar que en un momento dado aspectos como inseguridad afecten, sobre todo en estados que ya lo vivían como Oaxaca, Chiapas. Me parece que son algunos de los elementos fundamentales. Claro. Doctor, ¿podríamos estar viendo en los próximos meses una crisis económica derivada pues precisamente de estos sismos, de estos huracanes, de estos ciclones tropicales que han azotado al país? Bueno, me parece que esa sí es una posibilidad que existe. Esperemos que en un momento dado pues se pueda enfrentar esta posibilidad pues con medidas muy pertinentes de política económica a nivel federal, a nivel estatal, en donde pues la población pueda recuperarse rápidamente. Doctor, ¿de qué tamaño podría ser esta crisis o bien qué es lo que se afectaría directamente a la población si se diera una crisis derivada de estos fenómenos? Yo creo que aquí hay que plantear un elemento que es relevante. Estados como Oaxaca y Chiapas pues ya vivían problemas de pobreza, es decir, en donde el 70, casi el 80% en algunos municipios o hasta más del 90% de la población es pobre. Entonces, en ese sentido, evidentemente que situaciones como esta, en donde se pierde el hogar, se pierde el trabajo, las vías de comunicaciones se ven dañadas, pues ya genera que un lugar en donde ya se vivía pues lo que es una crisis de pobreza pues se pueda exacerbar. Entonces en ese sentido es muy claro que me parece que deben de atenderse estos problemas de manera expedita, de manera rápida y de manera muy eficaz para evitar que se profundicen estos desequilibrios que ya existen. Y es muy claro
claro que esto también puede extenderse a Morelos. En el caso de la Ciudad de México, pues si bien existen condiciones económicas más favorables, pues también es muy claro que en lugares como Xochimilco se está viviendo una situación complicada y se debe de atender con medidas a nivel estatal, municipal, delegación en el caso de la Ciudad de México, con medidas muy eficaces y que fomenten la inversión privada. Claro. Doctor, independientemente de este esfuerzo que se haga a través del paquete presupuestal del próximo año, también mucho se ha hablado de los fondos. El gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan con el suficiente recurso para la reconstrucción del país. Pues al final del día me parece que aquí tenemos que plantear dos cosas. La primera es que el presupuesto de egresos en general del gobierno federal implica más de 4.5 billones de pesos. Es decir, si como la primera estimación que se está haciendo son de 40,000 millones de pesos, es decir, pues prácticamente menos del 1%, me parece que sí se puede tener un ejercicio presupuestal que sea muy ambicioso en los temas de reconstrucción. Por otro lado, me parece que se pueden hacer ejercicios de reasignación de presupuesto, de financiamiento que en un momento dado permitan generar la disponibilidad de recursos desde el sector público a nivel federal para enfrentar este proceso. Además está la parte estatal, en donde la responsabilidad justamente de los estados, al ser más allegados, es el de, a través de disciplina fiscal y haciendo algunos ajustes, poder destinar recursos adicionales. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por su análisis, siempre tan puntual aquí en el canal de la Asamblea. Gracias por la invitación, muy buenas tardes.